Buenos días. En esta presentación vamos a analizar la microarquitectura del procesador VIR EH1. La familia de procesadores VIR, que originalmente se llamó Swerve, fue desarrollada por la empresa Western Digital. Actualmente reciben el nombre de VIR y los aloja en su página Chips Alliance. Se trata del mismo procesador, aunque con nombres diferentes. En esta web se puede obtener de forma gratuita el procesador completo EH1. En estas figuras vemos los tres procesadores que incluye la familia EH1, EH2 y EL2. Este último es el procesador de más bajo rendimiento, también de menor consumo, incluye 4 etapas del pipeline. El EH2 es un procesador multithreading con 9 etapas y el EH1 es el procesador que utilizaremos en este curso y es un procesador de 9 etapas. En esta tabla se muestran las características principales de cada uno de estos tres procesadores. El EH1 es un procesador con arquitectura RISC-V de 32 bits, que incluye el repertorio base de RISC-V, así como las extensiones C y M, C para instrucciones comprimidas, M para instrucciones de multiplicación y división enteras, e implementa un gran número de técnicas microarquitectónicas avanzadas que explicaremos tanto de forma teórica como de forma práctica en esta práctica. El procesador tiene un pipeline profundo de 9 etapas, empezando por 2 etapas de fetch, una de alineamiento de las instrucciones, una de decodificación, 3 de ejecución y finalmente un commit y un write back. Incluye 5 caminos de datos, 2 de enteros, uno de load store, uno de multiplicación y otro de división. Tiene ejecución superescalar de 2 vías y soporte para operaciones multiciclo, por ejemplo, la operación de multiplicación requiere 3 ciclos. Todas las instrucciones atraviesan las 9 etapas del pipeline. Existen diversos caminos de forwarding, algunos de los cuales analizaremos en los ejemplos de esta práctica. Permite incluir 2 predictores de saltos, uno más básico en el que se predicen los saltos como no tomados en todos los casos y un G-share. Incluye cache de instrucciones aunque no de datos y scratchpad tanto de datos como de instrucciones configurable, desde que podemos deshabilitarla hasta activarla con distintos tamaños. Tiene soporte para stores y loads desalineados, para loads y divisiones no bloqueantes e incluye una técnica que llaman ALUs secundarias y que veremos más adelante en qué consiste. El procesador EH1 incluye distintas extensiones de RISC-V. En concreto, incluye la extensión C para instrucciones comprimidas, que permite reducir el tamaño de algunas instrucciones de 32 a 16 bits, permitiendo un código más compacto, y la extensión M, que incluye instrucciones de división y multiplicación enteras. Como indicamos anteriormente, el VIR EH1 es un procesador segmentado en 9 etapas. En esta figura podemos ver sin mucho detalle cada una de estas 9 etapas. Se empieza con 2 etapas de búsqueda de las instrucciones, una etapa de alineamiento y una de decodificación de las instrucciones, la ejecución, que se divide en 3 etapas, y finalmente el commit y el write back, en donde se escriben los resultados. En esta figura podemos ver de nuevo la microarquitectura del EH1, pero en mucho más detalle. Posteriormente explicaremos una por una las etapas. En esta figura solo se pretende que se pueda ver el procesador de forma global. Como vemos, tenemos las 9 etapas separadas por los registros del pipeline. Como dijimos, el EH1 es un procesador superescalar. Permite la ejecución de hasta 2 instrucciones por ciclo, lo cual requiere casi el doble de recursos. En la etapa de alineamiento, que se muestra en esta figura, se seleccionan 2 instrucciones por ciclo. Esas 2 instrucciones se propagan a la etapa de decodificación
en donde se generarán las señales de control para ellas y se distribuirán por los caminos de datos que corresponda. Si, por ejemplo, tenemos dos instrucciones enteras, un add y un sub, por ejemplo, cada uno irá por uno de los caminos de enteros, en azul, i0pipe y 1pipe. Si, por ejemplo, tenemos un load y un add, el load irá por el camino verde y el add irá por uno de los caminos enteros. EH1 también permite la ejecución de instrucciones multiciclo. Si bien las instrucciones enteras solo requieren un ciclo para ejecutarse, la ALU es capaz de obtener el resultado en el primer ciclo, el resto de instrucciones, el resto de caminos, sí requieren más ciclos. En concreto, los loads y stores requieren 3 ciclos porque primero calculan la dirección efectiva, luego acceden a memoria y finalmente se realiza un alineamiento de los datos leídos por el load. La multiplicación está también segmentada en 3 ciclos, divide su operación en 3 etapas, y la división es caso aparte porque no está segmentada y puede requerir hasta 34 ciclos. En este caso, lo que se hace es que se para completamente el pipeline hasta que se obtiene el resultado de la división. En cuanto a la jerarquía de memoria, EH1 dispone para instrucciones de una cache de instrucciones que obtiene la información en un ciclo. Tiene la posibilidad de incluir una scratchpad de instrucciones, aunque en nuestro entorno va a estar deshabilitada por defecto. Y luego tiene la memoria externa, que está en este rango, que requiere varios ciclos y que se accede a través del controlador LiteDRAM. Por su parte, para los datos, no disponemos de cache de datos, sin embargo sí vamos a tener habilitada la scratchpad de datos que permite obtener el dato en un ciclo y opera en este rango. Y luego está también la memoria principal que describíamos anteriormente. Bien, vamos a analizar a continuación las 9 etapas del pipeline. En este grupo de diapositivas, en primer lugar, se muestran imágenes en detalle de las 9 etapas, divididas primero en las 3 iniciales y luego en las 6 últimas, y posteriormente se describen cada una de las etapas en bastante detalle. En nuestro caso, vamos a ir describiendo sobre las figuras cada una de las etapas. En la primera etapa, FC1, se genera la dirección y se le proporciona tanto a la cache de instrucciones como al controlador de DRAM. En la segunda etapa, FC2, se leen estas memorias, de tal manera que si la cache de instrucciones genera un acierto, la información estará disponible en tan solo un ciclo, pero si genera un fallo, habrá que ir a buscar la información a la memoria externa, lo cual supondrá más ciclos y, por tanto, paradas del pipeline. Obsérvese que en cada acceso se obtienen 128 bits, que corresponden a 4 instrucciones, sin considerar las instrucciones comprimidas, que ocuparían menos. Estas 4 instrucciones se almacenan en alguno de los 3 buffers disponibles para propagarlas a la siguiente etapa. La etapa de alineamiento seleccionará de estos buffers 2 instrucciones que asignará a cada una de las 2 vías. Llamaremos a la primera vía vía 0 o way 0 y a la segunda vía o way 1. Obsérvese que no es necesario acceder a memoria todos los ciclos, puesto que en cada acceso tenemos 4 instrucciones y el procesador solo necesita 2 por ciclo. Es decir, será suficiente con acceder a memoria 1 de cada 2 ciclos. Las 2 instrucciones seleccionadas en el alineamiento se propagan a la etapa de decodificación a través de los registros de instrucción. Esas 2 instrucciones serán decodificadas, lo que significa que se generarán las señales de control para cada una de ellas, que irán propagándose por el pipeline, viajando junto con las instrucciones, y además las 2 instrucciones deben asignarse al camino de datos que corresponda. Si, por ejemplo, tenemos una suma y una multiplicación, la suma irá por un camino entero, el I0 o el I1 en azul, y la multiplicación por el camino de multiplicación en naranja.
Obsérvese que el banco de registros se lee para obtener los operandos, pero los operandos pueden provenir también de caminos de forwarding de etapas posteriores. Para ello tenemos estos multiplexores y algunos más que no se muestran en la figura por simplicidad. A continuación se realiza la ejecución de la instrucción que, como decíamos, se divide en 3 etapas. Cada camino será diferente. El camino de enteros, en azul, incluye una ALU en la primera etapa y luego la segunda y la tercera etapas realizan poco trabajo. El multiplicador se segmenta en 3 etapas, cada una de las cuales hace una tarea específica de la multiplicación. Y el camino de datos de LOADISTORE, en primer lugar, calcula la dirección efectiva, en la segunda etapa accede a memoria y en la tercera realiza un alineamiento y combinación de los datos. Obsérvese que al final de la tercera etapa hay un multiplexor 3-a-1 que elige el dato de alguno de los caminos. Finalmente, la etapa de commit selecciona de nuevo entre 3 caminos el resultado y la etapa de writeback proporciona el resultado al banco de registros para que en caso necesario se escriba. A continuación vamos a explicar la gestión que hace el procesador EH1 de los distintos tipos de riesgos que pueden aparecer en los programas, estructurales, de datos y de control. Para ello, queremos dar una explicación tanto teórica como práctica sobre el simulador y por eso proporcionamos un programa que permite evaluar cada una de las situaciones diferentes de riesgos que vamos a analizar. En concreto, este es el programa que vamos a utilizar, está en 4 columnas y después de una serie de inicializaciones de la memoria y de los registros, entra en un bucle en el que en rojo se van analizando cada una de las situaciones de riesgo que vamos a estudiar. Obsérvese que al final del bucle está la instrucción de control AND 0T4T5 que hace que el simulador pare en ese punto. Así pues, lo que vamos a hacer es ejecutar hasta ese punto y luego seguir ejecutando en la segunda iteración y parándonos en cada una de las situaciones analizadas. En la máquina virtual abrimos Visual Studio Code y Platform.io y abrimos el proyecto de RVFPGA Pipeline. En el fichero ensamblador reemplazamos el código que haya en ese momento por el código del ejemplo. Aquí lo tenemos. Y grabamos. Desde Platform.io lanzamos el simulador RVFPGA Bitbop Pipeline, lo cual compila el programa y abre la ventana de simulación. Al pulsar en este botón, como vemos, el simulador se ha parado cuando la instrucción de control AND 0T4T5 llega a decodificación. Si seguimos ejecutando, llegaremos a la segunda iteración en la cual se ejecuta en primer lugar una multiplicación. Entonces, lo primero que vamos a analizar son los riesgos estructurales. Como sabemos, se produce un riesgo estructural cuando 2 instrucciones tratan de acceder al mismo recurso. En concreto, en EH1 pueden darse distintas situaciones de este tipo. Por ejemplo, cuando 2 multiplicaciones llegan a la etapa de decodificación en el mismo ciclo, dado que solo tenemos un multiplicador, solo una de las 2 podrá avanzar y la otra tendrá que quedarse esperando. También se produce un riesgo estructural cuando 2 instrucciones de acceso a memoria llegan a decodificación en el mismo ciclo. Por el mismo motivo que antes, dado que solo tenemos un camino para ejecutar estas instrucciones, la segunda deberá quedarse esperando. Además, se pueden producir otros conflictos de este tipo que no vamos a estudiar en este curso. Por ejemplo, para el primer caso, el de la llegada de las 2 multiplicaciones a decodificación, se insertará una burbuja en la segunda vía
y la segunda instrucción de multiplicación se quedará esperando en decodificación. Dado que el multiplicador está segmentado, cuando la primera instrucción avance a ejecución a x2, la segunda instrucción ya podrá entrar en la primera etapa de la multiplicación, en M1, y de ese modo solamente estaremos perdiendo un ciclo de ejecución. En el ejemplo, la primera situación que se muestra ilustra justamente este escenario, en el que dos multiplicaciones van consecutivas, son independientes, pero ambas tratan de acceder a la estructura única que es el multiplicador, y por tanto la segunda deberá pararse. Si vemos el comportamiento de este programa en el simulador, en efecto vemos como solo la primera multiplicación va a poder progresar y en la segunda vía tendremos que insertar una burbuja. La primera multiplicación entrará en M1 y la segunda estará esperando en decodificación. Y en el siguiente ciclo, la primera multiplicación avanzará a M2 y la segunda ya entrará en M1. En el siguiente ciclo, la primera multiplicación obtendrá el resultado, que es 8, y la segunda en el siguiente ciclo obtendrá su resultado, que es 4. A continuación vamos a estudiar los riesgos de datos. Existen distintos tipos de riesgos de datos. En particular nos interesan los de lectura después de escritura, que son los que pueden generar algún problema, puesto que los riesgos WAR y WOW no generan problemas en este procesador por su propia estructura. Como digo, existen distintos tipos de riesgos RAW. Por ejemplo, dos instrucciones aritmético-lógicas cercanas que son dependientes generan un riesgo de este tipo que se resolverá, como veremos más adelante, por forwarding. O, por ejemplo, una instrucción multiciclo de cuyo resultado depende una instrucción posterior, probablemente requerirá de alguna parada del procesador antes de poder realizar el forwarding. Bien, pues a continuación analizaremos varias de estas posibles situaciones. Comenzamos por la situación en la que tenemos dos instrucciones aritmético-lógicas cercanas. Si las dos instrucciones están consecutivas, sin ninguna instrucción en medio de las dos, no se podrán ejecutar en paralelo porque la segunda depende de un resultado que se estará generando en el mismo ciclo y por tanto es necesario introducir una burbuja. Si por el contrario las dos instrucciones son cercanas pero tienen alguna otra instrucción independiente en medio de las dos, el conflicto se puede resolver por forwarding sin necesidad de parada. En esta diapositiva se muestran los 10 caminos de forwarding que pueden utilizarse. 5 de ellos provienen de la misma vía de las etapas de la X1 a la etapa writeback. Por ejemplo, desde la X1 hay un camino que va a la etapa de decodificación y a través de este multiplexor de 10 a 1 entraría como posible segundo operando. Obsérvese que los 5 caminos que provienen de la vía contraria solo se muestran por medio del nombre de la señal. Al igual que este multiplexor de 10 a 1, habrá uno análogo para el primer operando. En esta diapositiva mostramos un ejemplo en el que tenemos una instrucción ADD que calcula un resultado en T4, una instrucción independiente y luego una instrucción ADD que utiliza T4 que ha sido calculado por la primera ADD. En el procesador tendremos en la etapa X1 la primera instrucción ADD y a la vez tendremos en decodificación la segunda instrucción ADD. Y como se observa, el resultado generado por la primera se proporciona a través de la lógica de forwarding a la segunda instrucción, al segundo operando. Este multiplexor de 3 a 1, en lugar de seleccionar lo que proviene del banco de registros, seleccionará lo que proviene a través de la lógica de forwarding, que será el dato correcto. Volviendo sobre el ejemplo, en este punto tenemos dos instrucciones de ADD consecutivas. En la simulación
En este ciclo, la instrucción primera de ADD está en decodificación y, como vemos, en la segunda vía es necesario introducir una burbuja, puesto que la siguiente instrucción depende del resultado calculado por la primera y no puede ejecutarse en paralelo. Si avanzamos un ciclo, vemos cómo la segunda instrucción de suma entra en decodificación y la primera avanza a x1. En esta etapa, la primera instrucción de ADD calcula su resultado en la ALU, que es 4, y se le anticipa a la siguiente instrucción ADD, que depende de dicho resultado. Como vemos, en la segunda entrada el resultado se nos indica que se está obteniendo por bypass, es un 4, y el primero directamente del register file. Si avanzamos un ciclo, la segunda instrucción de suma progresa a x1, donde calcula el resultado de la suma de modo correcto. Puede resultar útil tratar de localizar algunos de estos multiplexores en el código Verilog. En concreto, vamos a intentar encontrar el multiplexor de 10 a 1. Para ello, navegamos a través de la jerarquía de ficheros del paquete RVFPGA, entramos en RVFPGA EH1, RVFPGA, SRC, que contiene las fuentes del SOC, Swervolf SOC, Swerf EH1 Core Complex, que contiene el core EH1, y como vemos aquí tenemos varios directorios, muchos de los cuales coinciden con las etapas, por ejemplo DEC para decodificación, EXU para ejecución o IFU para fetch. El fichero Swerf instancia cada uno de estos módulos, entre ellos el DEC, la etapa de decodificación. Y DEC, a su vez, instancia varios módulos, entre ellos el control de la decodificación. Bien, dentro de este módulo, DEC Decode Control, podemos encontrar la salida del multiplexor de 10 a 1. Perdón, la salida del multiplexor. Y vemos que esta salida se asigna por medio de un multiplexor de 10 a 1, cuyas entradas coinciden con las ilustradas en esta figura. Una situación similar se produce cuando tenemos una instrucción aritmético-lógica cercana a una instrucción posterior de otro tipo que depende del resultado. Como digo, la gestión es similar. Si las instrucciones están consecutivas, habrá que introducir una burbuja. Por ejemplo, aquí tenemos un ADD seguido de un BNE que depende del resultado de la suma, T3. Y será necesario introducir una burbuja, para que luego este resultado se pueda enviar por forwarding por alguno de los caminos anteriores. Y en este caso tenemos una suma que genera T3 y un store que utiliza T3 para calcular su dirección efectiva en medio de una instrucción independiente, de tal manera que podemos enviar el dato por forwarding sin necesidad de parada. Otra situación de riesgo de datos ligeramente diferente se produce cuando tenemos una instrucción de store en la que el dato que hay que escribir en memoria es el calculado por una instrucción aritmético-lógica o de LOAD anterior. En concreto, aquí tenemos un ejemplo. Obsérvese que esta suma calcula el resultado en T3 y T3 lo tenemos que guardar en memoria por medio de este store. Y ambas instrucciones están consecutivas. A diferencia de lo que explicábamos antes, no será necesario introducir una parada. El motivo es que el store necesita el dato que va a guardar en la segunda etapa de la ejecución, no en la primera. Y por eso el procesador dispone de un camino adicional de forwarding entre el camino I0 y el camino LS, que en caso de dependencia proporciona el resultado de la instrucción entera
a la instrucción de store. Bien, pues volviendo sobre el ejemplo, en este punto tenemos justamente esa situación. Tenemos, bueno, en primer lugar, en T0 estamos guardando la dirección donde está el dato que queremos escribir en memoria, y luego tenemos una suma que calcula el resultado en T4, guarda el resultado en T4, y un store que guarda T4 en la dirección de memoria esta de aquí. Sobre el simulador podemos ver cómo las dos instrucciones pueden progresar en paralelo, puesto que la suma estará calculando su resultado en este ciclo y el store necesitará ese valor en este otro ciclo. También es diferente esta situación en la que tenemos un load seguido de un store cuyo dato es dependiente, T3 en este caso. Bien, pues el procesador tiene un nuevo camino que va desde la salida de la tercera etapa hasta la segunda etapa, de tal manera que en cuanto el dato es alineado y combinado por el load, se anticipa al store que depende de dicho dato. Obsérvese que en este caso sí va a ser necesario realizar una parada en caso de que las instrucciones sean consecutivas. Y por supuesto, en el ejemplo también ilustramos esta situación en este punto. Si nos vamos al simulador, vemos que en efecto el load se ejecuta seguido del store y simplemente ha sido necesario introducir una burbuja en este ciclo. Si avanzamos, el load en DC3 obtiene su resultado que anticipará al store que en esta etapa lo necesita para escribirlo en memoria. Vamos ahora con las instrucciones multiciclo. En este caso, una instrucción multiciclo seguida de una instrucción aritmético-lógica que depende. En este caso, dado que la instrucción multiciclo requiere de varios ciclos para obtener su resultado, la instrucción dependiente se tendrá que parar hasta que el resultado esté disponible y solo entonces lo podrá recibir por anticipación. Obsérvese que los caminos utilizados son los mismos que los que explicábamos anteriormente, es decir, estos de aquí, con la salvedad de que este camino y este camino no se utilizarán porque en estos puntos todavía no se dispone del resultado de la operación multiciclo. El resultado de la operación multiciclo no está disponible hasta la tercera etapa de la ejecución. Volviendo otra vez sobre el ejemplo, vemos cómo en este punto del programa tenemos una situación de este tipo, en el que una multiplicación calcula un resultado que la instrucción siguiente utiliza como operando en T4. Sobre el simulador podemos ver que, en primer lugar, la instrucción de multiplicación en este ciclo llega a decodificación progresa a través de las etapas de M1, M2, M3 hasta que en M3 obtiene el resultado. Como vemos, el procesador ha introducido burbujas en los dos ciclos siguientes a la multiplicación porque la instrucción dependiente no puede progresar. Es en este ciclo en el que esta instrucción de suma recibe por el segundo operando y por medio de bypass el resultado de la multiplicación, que es 4. En el primer operando, el dato se obtiene directamente del banco de registros. De este modo, la suma
en el siguiente ciclo calculará su resultado de forma correcta a partir de los datos obtenidos del banco de registros y del bypass. VIR-EH1 proporciona una solución alternativa para este tipo de dependencias, de operaciones multiciclo con una instrucción aritmético lógica. Lo que se hace es introducir una ALU adicional, dos en realidad porque se introduce una por vía, en la etapa de commit. De tal manera que cuando la instrucción aritmético lógica depende de una operación multiciclo anterior, se repetirá el cálculo de la operación aritmético lógica en la etapa de commit sobre los operandos correctos, que en este momento ya sí están disponibles. En el ejemplo también podemos simular esta situación. La ALU secundaria es una estructura configurable en EH1 y en nuestro programa la estábamos configurando como deshabilitada por medio de estas dos instrucciones iniciales. Estas instrucciones las estudiaremos más adelante y veremos cómo configurar distintas estructuras del procesador. Pero en este caso, para habilitar la ALU secundaria, lo único que tenemos que hacer es cambiar este 8 por un 0. Cortamos la simulación y la lanzamos de nuevo, ahora con la ALU secundaria habilitada. Vamos a ejecutar hasta el punto en el que estábamos, el de la dependencia entre la operación multiciclo y la instrucción aritmético-lógica. Y ahora vemos cómo ya no es necesario introducir burbujas, puesto que disponemos de una ALU adicional en la etapa de commit que volverá a calcular el resultado de la suma. Obsérvese que este resultado, de momento, en la suma, es incorrecto, porque ha operado sobre datos incorrectos. Sin embargo, cuando llegamos al ciclo, a la etapa x3, la multiplicación ha calculado que el resultado de la multiplicación es 4, y al avanzar al siguiente ciclo vamos a observar cómo el resultado de la suma cambia. En este punto es 0, y sin embargo, en el ciclo siguiente pasa a ser 6, que es el resultado de sumar 4 más 2. 4 siendo el resultado de la multiplicación. Por último, ilustramos una situación adicional en la que tenemos un LOAD seguido de una multiplicación. En este caso, tenemos una instrucción multiciclo y por tanto podríamos esperar que la multiplicación no puede empezar a ejecutar hasta 3 ciclos después de que se haya ejecutado el LOAD, introduciendo 2 burbujas en medio de las 2. Sin embargo, en el procesador se da la situación de que la primera etapa del multiplicador es muy cortita y podemos resolver la dependencia por medio de un nuevo camino de forwarding entre el final de la etapa 3 para el LOAD y la etapa 1 del multiplicador. Es decir, cuando el LOAD alinee el dato, lo enviará a la etapa 1 del multiplicador, que realizará esa primera tarea y llegará a tiempo durante el ciclo de obtener el resultado de esa primera tarea y guardarlo en los registros de segmentación. En el ejemplo, esta situación la tenemos en este punto, un LOAD seguido de una multiplicación cuyo primer operando depende del dato leído por el LOAD. Y si nos vamos al simulador, vemos cómo, en efecto, ocurre lo que decíamos. Solamente es necesario hacer un ciclo de parada entre el LOAD y la multiplicación que depende del dato leído por el LOAD. La multiplicación recibirá por forwarding el dato desde el LOAD y calculará el resultado correctamente. Para terminar con los riesgos de datos, simplemente comentamos brevemente el caso de la división,
El divisor, como decíamos, es muy lento y no se puede segmentar. Y por tanto, la solución empleada es que separa el procesador completamente hasta que se dispone del resultado de la división. En ese punto, si es necesario, se anticipa a las instrucciones dependientes y si no, simplemente se continúa con la ejecución. Para terminar el análisis de los riesgos, veremos brevemente los riesgos de control. Estos se producen debido a instrucciones de salto y lo que se suele hacer en los procesadores es incluir un predictor de saltos que predice el camino a ejecutar. En caso de que la predicción sea correcta, no se pierde ningún ciclo. En caso de que la predicción sea incorrecta y haya un fallo, habrá que deshacer el camino ejecutado de forma especulativa incorrectamente y redireccionar la ejecución por el camino correcto. En VIR-EH1 tenemos dos posibles predictores. Uno más básico, que predice las instrucciones de salto como siempre no tomadas, y uno más avanzado, que es el G-Share, que obtiene una alta tasa de aciertos y por tanto un mejor rendimiento. A partir del software podemos configurar qué predictor utilizar y lo veremos en los ejemplos. Por último, veamos cómo podemos configurar las distintas estructuras del EH1. Por un lado, podemos hacer una configuración del hardware previa a la creación del bitstream o del binario del simulador, dependiendo de lo que estemos utilizando. En ese caso podemos configurar las estructuras, el tamaño, habilitarlas, deshabilitarlas. Lo que pasa es que en este caso no vamos a regenerar el bitstream o el binario del simulador y por tanto vamos a utilizar la configuración que tenemos por defecto. Sin embargo, también podemos por medio de software configurar algunas estructuras. Por ejemplo, y como vemos en esta tabla, podemos habilitar o deshabilitar el predictor de saltos, el G-Share. En caso de que lo deshabilitemos, la predicción será siempre de no tomado. Podemos incluso deshabilitar la ejecución segmentada. Podemos habilitar o deshabilitar la ALU secundaria, la ejecución superescalar y algunas otras cosas. Para ello, no tenemos más que emplear estas dos instrucciones. Primero, una instrucción que asigna a un registro un valor a partir del cual determinamos qué estructuras están habilitadas y cuáles deshabilitadas. Y finalmente escribimos en un registro, en el registro 7F9, este valor. De manera que estaremos consiguiendo habilitar o deshabilitar las distintas estructuras. En este caso, por ejemplo, como tenemos un 1 en el bit menos significativo, estamos deshabilitando la ejecución segmentada. Como además tenemos un 1 en el bit 7, estamos deshabilitando la ALU secundaria. Y como tenemos un 1 en el bit 10, estamos deshabilitando la ejecución superescalar. Bien, en los ejercicios probaremos distintas combinaciones y distintas situaciones para analizar los programas.